Hola chicas y chicos, espero que se encuentren muy bien. Damos inicio a la última clase de la unidad 1, Construcción de Estados-Naciones en Europa, América y Chile. Durante todas las clases hemos profundizado la construcción del Estado-Nación chileno en particular, pero al comienzo de los videos y de las clases tuvimos la oportunidad de conocer lo que ocurrió en Europa y que desencadenó la independencia de las colonias en América. Y estas transformaciones que ocurrieron en Europa principalmente fueron la caída del antiguo régimen, ¿cierto? Que era la caída de las monarquías nacionales, ya que surgen movimientos intelectuales, culturales, científicos como el Renacimiento, el humanismo, que venían a cuestionar el gobierno o el régimen que venía, ¿cierto? Desde la Edad Media, también parte de la Edad Moderna. Por lo tanto, ya en el siglo XVIII, con la Revolución Francesa, la cual promovía ideales de libertad, igualdad y fraternidad, ¿cierto? Se va a cuestionar todo el antiguo régimen para generar un nuevo régimen basado en ideales como el liberalismo político y económico, que fue lo que hablamos en las primeras clases. Y a través del liberalismo político y económico es que las colonias en América, a través de estas ideas, toman fuerza para poder independizarse de las coronas en el caso de América del Sur, de la corona española, ¿cierto? Y portuguesa. Por lo tanto, es por esto que hablábamos de desde estos ideales de libertad y de liberalismo y del respeto de algunos derechos humanos de algunas personas, ¿bien? Se logró la construcción de los estados-naciones en América. Y ahí es cuando entra todo lo que vimos en las clases anteriores con respecto a la formación del Estado-Nación chileno. Pero en esta clase vamos a profundizar sobre un grupo social importante que se gestó desde la construcción de los estados-naciones, ¿bien? Que es la cultura burguesa. La cultura burguesa es un grupo social, un grupo de personas que se va a dedicar principalmente a multiplicar el dinero. Bien, entonces los estados nación van a conformarse también muy de la mano con el surgimiento de este grupo social. ¿Ok? Entonces, ¿qué era el liberalismo? Hacemos esta pregunta y recordamos un poco lo que vimos en la primera clase de esta unidad, que era entender el liberalismo. Bien, el liberalismo era la libertad, principalmente eso, ¿cierto? Ya que veníamos de un régimen absolutista en donde existía un rey y este rey mandaba todas las órdenes y este rey estaba elegido por un derecho divino, ¿cierto? Por Dios, como lo muestra la imagen. Aquí estamos recordando un poco lo que vimos en las clases anteriores. Y este era el régimen que existía. Y con las ideas ilustradas, con el movimiento de la ilustración, este movimiento intelectual del siglo XVIII, van a aparecer algunos pensadores que proponen que el antiguo régimen, este régimen gobernado por un rey y respaldado por un dios, debía ser cuestionado en aspectos del poder. ¿Bien? Y es por eso que Voltaire habla de el hombre debe ser libre. Hablamos del liberalismo como antecedente, ¿cierto? Importante para la creación de los estados-naciones y también el antecedente importante para entender la cultura, el origen de la cultura burguesa. Entonces también John Locke hablaba de la división de los poderes, que el poder ya no estuviera concentrado en un solo rey, sino que hubiesen más estamentos que pudieran poseer el poder organizativo, administrativo del Estado.
y la soberanía popular, ¿cierto? De que hubiese una mayor participación de los ciudadanos y que no fuesen considerados como súbditos en el caso del antiguo régimen. Bien. Y el liberalismo económico, que principalmente habla de la libertad económica, donde el Estado no puede intervenir. Bien. El libre mercado también, donde no hay un límite dentro de este intercambio comercial. ¿Y por qué se hablaba de la libertad económica? Porque las monarquías o las coronas tenían el poder de todos los centros comerciales o de todos los puntos económicos, de todos los puertos. En el caso de España, tenía el control completo del comercio de América. Bien, ahí había un monopolio comercial. En cambio, el liberalismo político y económico postulaban una libertad, ¿cierto?, de la economía, que todos pudiéramos comercializar con todos, ¿bien? Que no exista ninguna restricción a la hora de comercializar. Por lo tanto, este liberalismo político y económico que buscaba, en resumidas cuentas, defender la libertad de los seres humanos. ¿Y por qué traigo este contenido a recordarlo? Porque la clase burguesa o el grupo social burgués se va a tomar del liberalismo económico para generar más dinero. Van a encontrar que la idea del liberalismo económico era súper positivo para poder generar más dinero, y recordemos que el uso de la moneda ya se estaba implementando en el mercado. Bien, por lo tanto, cuando hablamos de la cultura burguesa, vamos a hablar de importantes cambios con respecto al funcionamiento económico de los estados-nación también. Entonces, objetivo de aprendizaje: conocer el surgimiento y características de la cultura burguesa, comprender la importancia de la cultura burguesa en los procesos políticos y económicos del siglo XIX. Bien, comprendamos de que la cultura burguesa tiene sus inicios a finales de la Edad Media, se logra consolidar en la Edad Moderna, y hoy día, en la actualidad, en el siglo XIX e incluso en el siglo XX, es muy presente en aspectos políticos y económicos. Bien, y lo vamos a ir conociendo a través de varias características que van a presentarse durante las diapositivas. Entonces, para ir comprendiendo el surgimiento de la cultura burguesa, tenemos que recordar lo del liberalismo, ¿cierto? En donde se proponía una división del poder, se estaba aboliendo la esclavitud también, ¿ok? Ahora todos éramos considerados ciudadanos, teníamos un derecho a voto, un derecho a opinar, ya no éramos súbditos. Por lo tanto, había un reconocimiento de ciertos derechos humanos que iban a ser más que todo individuales que colectivos. Bien, se iba a enfocar después de la Revolución Francesa la valoración de los derechos humanos, pero más en el individuo, bien, en el ser humano como uno solo. Entonces, también por esa individualidad se iba a basar el liberalismo económico, bien, es decir, soy libre, tengo el derecho a comercializar y tengo el derecho a vender y a comprar de forma individual. Tengo el derecho a competir, tengo el derecho a lograr mis objetivos, pero todo iba a ser basado en el individualismo. Bien. Entonces, desde aquí en adelante, desde el liberalismo, va por consecuencia a generarse la conformación de la cultura burguesa. Bien. Entonces, ¿quiénes son los burgueses? Es un grupo social que surge a fines de la Edad Medieval en las ciudades o burgos, bien como se le llamaban a las primeras ciudades de la Edad Media, que se dedican al comercio. Entonces, este grupo social, este grupo de personas, porque no es denominada una clase social, ¿bien? Este grupo social que surge a finales de la Edad Media, siglo XV, ¿bien? Siglo XIV, XIII, va a estar muy relacionado con el surgimiento de las ciudades. Como en la Edad Media tenemos como esa preconcepción de que
todo era oscuro, peste, hambruna, bien, oscuridad también. En la Edad Media hubo un aumento de la población, hubo un aumento de la población y por lo tanto la gente empezó a migrar a las ciudades. Bien, para la gente era muy arriesgado hacer este cambio, ya que la Edad Media es una edad basada en los inicios de la Edad Media, la primera mitad de la Edad Media, es en un contexto muy rural. Bien, pero con el surgimiento de las ciudades y el crecimiento demográfico que hubo, eh, ya en los siglos X, XIII por ahí, comenzaron a existir las ciudades medievales que en un comienzo se le iban a llamar burgos. Y estos burgos son los que aparecen en la imagen como ustedes pueden ver, ¿bien? Que tienen ciertas características de estos centros urbanos llamados burgos. Primero es la muralla, que es muy característico de las ciudades medievales o los burgos medievales. Y en estas ciudades se crearon estas murallas para defenderse de ataques enemigos. Bien. Y característico es que siempre va al interior, en el centro de la ciudad, va a estar la iglesia, como una institución importante, bien religiosa, que era la cosmovisión de la Edad Media. Por lo tanto, al surgir estas ciudades, al cerrarlas y al crearse esa idea de tener una propiedad, porque si se dan cuenta, la ciudad está completa de casas. Y las casas significan que yo tengo una propiedad, tengo algo que me pertenece. Y eso algo que me pertenece, yo lo puedo utilizar para diferentes cosas. En mi casa yo puedo armar puedo armar un negocio de carpintería, puedo usarlo como una herrería, bien, para poder trabajar el hierro, ¿ok? Puedo usarlo para una florería, para vender mis alimentos. Entonces, bajo ese punto de vista, es que los burgueses, y es por eso que se habla de burgueses, porque viene de Burgos, en donde en estas ciudades se va a generar una interacción de un aprovechamiento comercial, es decir, todo lo que yo tenga lo puedo comercializar, ¿bien? Y algunas personas se van a dar cuenta de que ese trabajo de comercializar iba a ser muy bueno a la hora de obtener dinero, ¿bien? Entonces, algunas personas o los burgueses son los que se van a dedicar específicamente al trabajo de comercializar. Es por eso que los burgueses en un comienzo de la Edad Media van a ser mercaderes, que son personas que trabajan en los mercados, en donde intercambian productos o en donde pueden hacer multiplicar el dinero que ellos tenían, las monedas que tenían. Bien, y por lo tanto es así como al interior de las ciudades se va a empezar a popularizar este oficio muy importante. ¿Ok? Entonces tenemos así que este grupo social que surge en los burgos va a estar relacionado directamente con actividades de comercio para multiplicar el dinero. Eso es, en resumidas cuentas, quienes son la clase, el grupo burgués o la cultura burguesa. Bien, entonces, ¿quiénes son? Es un grupo social que surge a finales de la Edad Media en las primeras ciudades, producto de la migración campo-ciudad que iba a ocurrir, y algunos se van a dedicar principalmente a ser mercaderes y banqueros, que eran quienes trabajaban directamente con el objetivo de multiplicar la plata o el dinero. Bien. Entonces, vamos a entender un poco el proceso histórico que generó o que construyó la cultura burguesa. Primero, en el siglo XI a XIII, estamos en la Edad Media,
hay un aumento de la población, como lo habíamos dicho, y eso generó que las personas se fueran a la ciudad y por lo tanto los burgos comenzaran a crecer. ¿Y esto qué significaba? Mayor infraestructura, mayores casas, y como podemos ver aquí hay una ciudad portuaria. ¿Por qué? Porque también va a ser súper importante las rutas de exploración comercial, bien, sobre todo marítimas, en donde aquí tenemos que este burgo, esta ciudad, está también con sus murallas, en el centro está la iglesia, son las características como más importantes de las ciudades de la edad medieval, y esto que va a generar que la gente empiece a llegar, la gente comience a comercializar para poder subsistir. Y estas personas que emigraron del campo a la ciudad, a estos burgos, se van a dedicar principalmente a actividades artesanales y van a llevar a cabo una actividad muy especializada con respecto a sus diferentes artesanías, como también la venta de esta artesanía. Más allá de la artesanía misma, la clase burguesa se va a destacar por el trabajo de cómo van a hacer este intercambio comercial, de encantar a la persona, de vender, ¿cierto? A través de la palabra iban a hacer mucho más dinero, ¿bien? Entonces, eh, pero no era necesaria, no era suficiente el poder encantarte y vender algo con la palabra. Es por eso que el uso de la moneda se va a instaurar como un elemento unificador en el comercio. Como ahora podíamos explorar diferentes lugares y comercializar, se va a llevar a cabo la transacción comercial con una moneda. Bien, y así se va a unificar el comercio. Antes intercambiábamos, existía el trueque, intercambiábamos producto por producto, pero con el establecimiento de mercaderes y sobre todo de bancos. Bien, tenemos que van a haber bancarios, personas que se van a dedicar solamente al uso de la moneda, ya que la moneda tú podías ir al banco y cambiar una moneda para utilizarla si vas a otro lugar, ya que la idea era poder, poder ir generando más dinero, y es por eso que surgen los bancos y las letras de cambio. Fíjense que empezó a existir una mentalidad de venderlo todo, e incluso se empezó a vender la letra. Uno escribía su letra, la palabra valía mucho en ese tiempo, y también lo pasó a ser muy importante la letra, que son los cheques hoy día, ¿cierto? La letra de cambio es un cheque en la actualidad en donde yo escribía, ¿cierto? Una especie de contrato, por decirlo de una forma, y lo vendía a los banqueros, y así se genera todo esto de una sociedad comercial bastante importante al interior de los burgos. Es decir, tenemos a los mercaderes, tenemos a los banqueros, ¿bien? Los banqueros cambian monedas para que se puedan comercializar. Los banqueros venden letras de cambio, compran letras de cambio. Por lo tanto, comienza así una mentalidad comercial importante a finales de la Edad Media, y esto va a generar por consecuencia eh, que algunas personas al interior de las ciudades comiencen a especializarse en, en lo que iba a ser el comercio. Bien, entonces, ya en el siglo XIV y siglo XV, como estábamos hablando de la economía, durante la Edad Media hay un impulso por explorar nuevas rutas comerciales, que son las que podemos ver en la imagen, ¿ok? En donde se intercambiaba cuero, hierro, sal, vino, estaño, lana, bien, madera, trigo, pieles, tejidos, y estas rutas comerciales generaban ese intercambio comercial de productos. Y lo que iba a ser importante es que, si se dan cuenta, estas rutas comerciales
abarcan casi toda Europa, ¿bien? Rutas marítimas y rutas terrestres. Entonces es por eso que hablábamos de sociedades comerciales que iban a tener ciertos códigos, por ejemplo, el uso de la moneda. Hablábamos de que, no sé, la ruta lila que ustedes pueden ver aquí en el norte de Europa iba a tener un tipo de moneda, bien, y en esas rutas yo puedo ir a un banco para cambiar las monedas e ir a otro sector, que en este caso sería la ruta roja que está en el interior del mar Mediterráneo, para comprar y vender o hacer alguna transacción con otro tipo de moneda, y es por eso que los bancos, ¿cierto? Iban a ser claves en el funcionamiento unificador de las monedas. Entonces, y ahí es cuando hablamos de cambistas y banqueros. O sea, si antes los oficios era el artesano, el herrero, el carpintero, la florista, esos eran los oficios, en el siglo XIV, XV aparecen producto de estas ideas de comercializar y de lo que estaban impulsando los burgueses, que el cambista y el banquero iban a tener una ubicación o iban a tener un espacio al interior de las ciudades importantes, ¿bien? Ya que eran los que multiplicaban la plata. Y ahí es cuando hablamos de las letras de cambio, ¿cierto? Estos banqueros que ya tienen, que se convierten en un oficio al interior de las ciudades, van a empezar a buscar formas para multiplicar el dinero, y esa, una de las formas iban a ser las letras de cambio o cheques en la actualidad. Bien, ahora la letra de cualquier persona valía dinero, que era una especie simbólica a la hora de una transacción. Mercaderes y banqueros se diferencian de los campesinos. Los mercaderes y banqueros, que son la clase burguesa o el grupo social burgués, su origen es ser campesinos. Son campesinos que venían del mundo rural, llegan a la ciudad, se dan cuenta de que hay muchas personas al interior de esta ciudad, y para poder sobrevivir se hacían ciertos intercambios comerciales, y a estos campesinos, algunos de ellos, se van a dedicar no a trabajar, sino a trabajar el producto, sino que a vender los productos. Bien, por lo tanto, este oficio de vender el producto que sea, iba a popularizarse. Bien, y es por eso que se habla de la popularidad de los mercaderes y banqueros como oficio. Es como cuando hay algo que está de moda, ¿cierto? Y en este caso lo iban a hacer los banqueros y mercaderes, que en el fondo son los primeros burgueses en finales de la Edad Media e inicios de la Edad Moderna. Por lo tanto, como se populariza este oficio de vender los productos, ¿cierto? De ser grandes mercaderes, algunos mercaderes iban a llevar a cabo incluso esto hasta un entorno familiar. Muchas familias iban a conformar su riqueza en base a esta forma de mercader y banqueros, y es por eso que las familias van a empezar a unirse para unir su riqueza, y se van a dedicar muchas familias, todos los integrantes de la familia se van a dedicar a ser mercaderes. Bien, y estas familias son las que solamente no van a trabajar la tierra, no van a trabajar la agricultura, no son políticos, y tampoco son religiosos, son personas, campesinos, que se dedican a multiplicar, a buscar formas, bien, de multiplicar el dinero, eh, y algunos de ellos se van a organizar desde sus familias para generar dinero, y así acumular capital, acumular dinero. Bien. En el siglo XV ya y siglo XVIII estamos en la Edad Moderna. El uso de la moneda impulsa la actividad minera y el mercantilismo. Como necesitábamos comercializar y hacer este intercambio comercial de manera ya oficial, y de que yo pudiera ir a cualquier lugar a comercializar, y la moneda me ayuda a mí, ¿cierto?, de forma fácil y segura a hacer esta transacción.
y se instaura así en la forma económica de la época que era el mercantilismo. El mercantilismo se refiere a la forma económica de acumular metales preciosos, en este caso el oro y la plata. Así se conforma la economía de las familias del siglo XV, XVIII, que era la acumulación de metales preciosos. Y es por eso que se impulsa los viajes de exploración como lo fue el de Cristóbal Colón a las Américas, y es por eso que saquean de cierto modo América con el oro y la plata, porque en esa época la forma económica era el mercantilismo, y el mercantilismo es la acumulación de oro y plata principalmente. Entonces, los estados modernos del siglo XVIII, que eran estas familias que se fueron conformando con el apoyo de la mentalidad burguesa, con el apoyo de acumular dinero, de hacer más dinero, bien, y de inflar sus canastas familiares. Se crean estas familias que en el fondo van a gobernar durante la Edad Moderna, conocida como los estados modernos o monarquías. Bien, pero que luego ya en el siglo XVIII caen estas monarquías, estos estados modernos con la libertad económica. Entonces, en el siglo XVIII se consolida como clase social ya con el nuevo modelo económico llamado capitalismo. ¿Bien? Se involucran en actividades políticas y se populariza el lucro. Entonces, hablamos de que esta cultura burguesa, principalmente que era el hacer más dinero, se iba a traspasar a todos los aspectos de la sociedad. Bien, los burgueses, al ir acumulando mayor riquezas, iban a poder acceder a ciertas relaciones políticas, iban a poder acceder a algunos cambios políticos también importantes. Por lo tanto, se abrieron paso de alguna forma a ciertas condiciones que antes no podían acceder porque eran simples campesinos. Pero les funcionó esta forma de vender productos, de multiplicar el dinero y de que esto se popularizara, favoreció y así pudieron acceder a ciertas actividades políticas. Entonces, se populariza el lucro. Bien, cuando hablamos de que se popularizan los burgueses o se populariza el oficio de los burgueses, es que se populariza el lucro. Y el lucro es la multiplicación de más dinero. Cómo hacer dinero con el dinero que tengo? Bien, es decir, si yo tengo cierta cantidad de plata, busco formas en que yo pueda multiplicar esa plata. Entonces, ¿qué ideas tiene la burguesía? Importancia del esfuerzo individual, bien, y el valor del trabajo. Esto es importante lo que mencionan las ideas de burguesas, por ejemplo, cuando hablamos de la importancia del esfuerzo individual, es que todos tenemos que trabajar y si tú quieres algo tienes que trabajar para lograrlo y son ideas que en el fondo son muy cuestionables y lo podemos ver en la imagen. Cuando vemos aquí a la persona que está subiendo, ¿cierto? A mí nunca nadie me regaló nada, pero es súper fácil subir una escalera, ¿cierto? O ir alcanzando a cierto objetivo cuando te entregan todo en bandeja, ¿cierto? A diferencia de lo que está en esta parte de la imagen, que las personas tienen que tener un esfuerzo para lograr sus objetivos y debe ser a través del trabajo. Y si recuerdan ese dicho de algunas personas que dicen, si usted quiere llegar a su trabajo, bueno, levántese más temprano. Ese tipo de comentarios son comentarios burgueses. ¿Bien? ¿Por qué? Porque están basados en la individualidad de la persona. Importancia del ocio y el consumo. Las sociedades burguesas, como solamente se iban a dedicar a hacer dinero, a multiplicar el dinero, no era un trabajo que requería tanto esfuerzo ni tantas horas, ya que podían hacer dinero muy rápido y muy fácil, mucho dinero de forma rápida y fácil. Por lo tanto, se iba a dar tiempo para el ocio, bien, y el consumo, bien, ya que el consumo permitía el funcionamiento de los burgueses. Si nosotros consumimos, ¿quién nos va a vender y nos va a comprar los productos? Los burgueses son los encargados de promover la venta y demanda. Bien, la oferta y la demanda.
Ideas burguesas. Otra idea burguesa es la importancia de la familia, ya que las familias iban a formar núcleos importantes de proteger su riqueza o proteger su empresa, por decirlo de una forma, ya que iba a ser eh, el negocio, cuando hablamos de que hay algunos negocios que son familiares y que son de generación en generación, ocurre lo mismo. Las familias burguesas van a tener este funcionamiento de traspasar de generación en generación los roles de la empresa y también algunos valores. La burguesía en el siglo XIX, siglo XX, difunde el capitalismo en la burguesía. Bien, aquí tenemos una noticia de Jair Bolsonaro que dice: Brasil no puede parar. Jair Bolsonaro promueve una campaña contra la cuarentena por el coronavirus. Este es un comentario que representa netamente la burguesía del siglo XX. Cuando se habla de que difunde el capitalismo, lo es porque dice que prefiere que no exista cuarentena, ya que si hay una cuarentena se iba a perjudicar la economía. Y esto demuestra claramente de que es una persona con un comentario burgués porque pone por sobre todo el funcionamiento de la economía, que es hoy día es una economía capitalista, ¿cierto? En desmedro de la salud. Por lo tanto, ahí tenemos un ejemplo de la difusión del capitalismo. Propician avances en tecnología. Tenemos a Travis Kalanick, quien es el inventor del Uber, bien, de Uber, y esta persona con su dinero inventó una empresa y esta empresa que difunde el capitalismo también, la globalización, sin ningún esfuerzo, bien, o con su propio esfuerzo. Yo creo que él dirá, bueno, es mi esfuerzo, yo monté esta empresa, pero en el fondo detrás de ese esfuerzo puede ser un poco cuestionado, ya que solamente saca un beneficio propio, que es lo que habla la cultura burguesa, bien, tener un beneficio individual. Y claro, se volvió súper viral y el Uber, bien, que es un medio tecnológico hoy día para acceder a él, pero también burgués. Y apoyaron cambios políticos. Aquí tenemos a un burgués del siglo XX, tenemos a Donald Trump, que también es un burgués, ya que todo tiene 100 empresas alrededor del mundo, cerca de 26 países, tiene acciones, por lo tanto él no se esfuerza para nada, pero claro, a lo mejor para nosotros decir no se esfuerza, pero él dirá, yo me esfuerzo el día a día, me levanto día a día, pero su riqueza la hizo a través de el lucro, la hizo a través de de vender acciones, de un mercader del siglo XX. Bien. Y claro, al tener esta riqueza económica se inmiscuye en la política y logra generar cambios para bien o para mal. La economía que creó a través de las formas burguesas le posibilitó ser hoy día presidente de Estados Unidos. ¿Ok? Espero que les haya ayudado esta clase y nos volvemos a ver en una próxima clase, ya que vamos a continuar con la unidad número 2, pero en las próximas semanas vamos a hacer repaso de la unidad 1 antes de empezar la unidad 2, ¿ok? Que estén muy bien, cuídense y nos vemos.